en el tema de la biología como tal, ¿qué se enseña del origen de la vida? Hablemos primero en el planeta Tierra, como tal. Porque, bueno, la ciencia oficial, obviamente, todavía nos dicen que la única vida, como la conocemos en este planeta, pues solamente es aquí, hasta ahora, ¿no? Esa es la versión oficial. Pero, ¿qué se enseña en la biología como el origen? ¿Cómo sucedió en este planeta, ese momento inicial? Pues básicamente se conoce como la teoría quimiosintética, o sea, la teoría de que explica el cómo de químicos la vida pues básicamente todo en este universo, incluyéndonos a nosotros, somos elementos químicos. No tenemos ningún elemento extraño ni desconocido. Todo lo que hay en el universo también tiene un potencial de formar otras estructuras e incluso vida. Entonces, cuando se estudió más o menos la Tierra antigua, cómo estaba la Tierra, se sabe más o menos la cantidad de material que había en el ambiente, qué tanto oxígeno había, qué tanto metano había. Y conociendo absolutamente todos estos datos y el comportamiento gracias a la temperatura y todo con lo que tenía la Tierra, se puede saber cómo reaccionan, porque eso es algo padrísimo que tiene la química, que los elementos y los compuestos siempre reaccionan de cierta manera cuando conoce sus condiciones. Y se puede saber bien las condiciones del planeta en las que estaba. Entonces, se sabe muy bien que con los compuestos que habían en esa tierra joven y mientras estaba enfriando, se sabe que habían compuestos que pueden terminar formando lípidos que son principalmente esenciales para formar una protección como la parecida a la membrana celular, proteínas, porque pues, en general las proteínas los seres vivos las utilizamos en todo, y ARN, que es una molécula muy importante para lo de pues en sí, lo de los genes, la información genética. Básicamente, lo que nos estás comentando es que esos elementos químicos primigenios, desde que el planeta tuvo las condiciones para que esto sucediera de alguna forma, se conjugaron y así comenzó la vida primigenia en este planeta, ¿no? Ujú. Entonces, La- ahora, la pregunta sería, esos elementos, es decir, ¿cómo se conjugaron? ¿Fue algo espontáneo, como algunas veces se ha dicho, de esa sopa primigenia? ¿O, o posiblemente pudo haber una programación, un tipo de diseño inteligente, es decir, algo que impulsara ese mecanismo? ¿Qué dice la biología de esto? por ejemplo, no es necesario que sea impulsada por nada, porque nuestro organismo está formado básicamente por moléculas orgánicas y realmente las moléculas orgánicas se pueden comportar de muchísimas maneras, hay muchísimos tipos de moléculas orgánicas y básicamente lo que necesitábamos era cadenas de carbono reaccionando entre ellas con energía que pues todo el tiempo la Tierra estaba reaccionando y teniendo diferentes situaciones. Y te iba a decir algo. Que seguramente ahora recordarás lo que se te acaba de olvidar. Bueno, Ah, entonces, me decías perdón. que no es necesario Ujú. algún tipo de programación. Podríamos decir que fue de alguna forma espontáneo, que estos químicos comenzaron a interactuar para formar esa vida primigenia, ¿no? Esta sería pues Y, la... y, Sí, de y a adelante. espontáneo no me referimos a algo que ocurrió así como de, ¡pum! Algo que ocurrió así de pronto en una explosión y de pronto apareció vida. No, fue una formación muy lenta. Cosas pues en los organismos van cambiando lentamente. Seguramente estas protocélulas o bueno, células antiguas, las formas más básicas que se formaron, fueron cambiando muy lentamente hasta conocer lo que ahora conocemos como una célula. O sea que ahí es donde entraría bueno, el tema que ahora vamos a tocar, el proceso de la evolución. Bueno, ahí empezaría de alguna forma, porque cuando mencionas que fue un proceso lento de miles de millones de años, donde esto se fue adaptando hasta
comenzar a desarrollar la vida. Y en ese contexto del origen de la vida humana, dentro de la biología se contempla también el origen ya en el universo, como la ciencia lo plantea en el Big Bang, o hay otro tipo de visión acerca de eso. Por ejemplo, se cree que puede que la vida pudo haber llegado del exterior, pero no cambia mucho lo de la teoría quimiosintética, porque lo único que está diciendo es que esto de la teoría quimiosintética ocurrió, pero en otra parte, donde no estamos seguros, pero puede que haya llegado la vida aquí, en asteroides, empapados en el hielo congelado, cosas por ese estilo. O que quizás en la Tierra hayan habido algunos elementos y los asteroides, en la teoría que tú mencionas, trajeron otros y eso produjo esa unión de distintos elementos para generar la vida. También pudo haber sido eso, ¿no? Que de pronto no todo estaba aquí, sino una parte provino del espacio exterior. Y ahí comenzó pues el desarrollo Sí, también, e incluso a lo mejor la propia reacción química, el que entrar y golpear un meteorito, no me imagino cuánta energía ha de generar. Sí, muchísimo. Y eso pudo haber activado procesos también. Alguna reacción química pudo haberla activado. Ahora, dentro de la biología bueno, quizás dentro de tu propia opinión personal, ¿se considera que es posible la vida en otros lugares del universo? No me refiero solamente a vida de bacterias o microbios, sino una vida quizás similar a la que hay en la Tierra con, bueno, animales, seres humanos, plantas, algo similar se contempla de que haya posibilidad de que así sea, más allá de que la NASA y otras agencias espaciales pues todavía no hayan detectado ese tipo de vida. Hay muchas, aquí ya estaríamos hablando de muchas suposiciones o incluso algunas hipótesis que pues, son un poquito diferente, más que nada porque la hipótesis se basa en cosas que conocemos, más que una suposición. Eh, que pues puede indicar que hay planetas que sí pueden tener forma de vida más desarrollada, que aún no lo podemos saber porque esos planetas que estamos observando, los estamos observando hace miles y millones de años, Claro. porque apenas nos está llegando la información de cuando estaban en ese entonces. Entonces, a ciencia cierta, no sabemos cómo están esos planetas que pueden tener como un potencial de albergar vida. No sabemos si ya hay vida y nosotros no nos hemos dado cuenta. Sí, eso es cierto, se ve con la tecnología pues, que tenemos hoy en día, se ve cómo eran en ese pasado, ¿no? La luz que nos llega hasta nosotros es de miles de años hacia el pasado. Entonces es posible que haya algún tipo de desarrollo que todavía no hayamos comprendido.